Ale. Papi, esta es la masacre de Moncho. No quería llegar a esto, tuve que hacerlo. La calle me lo pedía, Fema me lo pedía, la Gloria me lo pedía, Prudy, Alberto, todos están conmigo, papi, y venimos a masacrarte. Musculín. Papi, estamos todos musculín porque de verdad que no puedes con nosotros y te estás pasando la raya y vengo a tirar todos los venenos tuyos al medio, papi, para que la gente sepa lo que tú eres de verdad, para que la gente sepa la que hay. Vamos a empezar. Es que son tantas cosas. Voy a empezar, mira, deja a tu madre y a tu país en paz, que todavía vive en casa de tu país y tienes como 35 años, 8. Estás lleno de carne y todavía vive en casa de tu país. ¿Qué te pasa, chico? Múdate de ahí, consigue un apartamento, una casita, algo, chico, por favor, sal de tu casa. Me tienes bien encojonado. Mira, busca a tus hijos, que no sales con ellos. Te vas bebiendo borracho, estás todo el día borracho y no llevas a tus hijos ni a jugar, ni le compras regalos, ni nada, porque todo te lo bebes. Vamos a llevarte a Alcohólicos Anónimos porque de verdad que siempre estás borracho todo el tiempo, las 24 horas. En Blusón allí dejas a todos los chavos. En Oyster se iba sin pagar el ticket, se bebía toda la noche y después no quería pagarlo. ¿Qué es eso, Moncho? ¿Qué es eso que no querías pagar los tickets? ¿Viste acaso mal? Mira, le invito a este, le invito a este, le invito a este. Cuando dijeron que eran 200 y pico de pesos, mira, la Jujilanga, arrancaste a correr. Todavía te la has pagado. Omar te está buscando con la policía. Y Juve, la cogiste penada con unos Long Island, vengo ahora y te fuiste a Jujilanga. En Oyster, lo mismo, no te dejaban entrar a Oyster porque te ibas sin pagar. ¿Y dónde está la torta que tú sacas, la paca, que si la torta, que si esto, que si lo otro, que si Sergio, el capo, me tiene adelante? ¿Qué es eso, Moncho, chicos? Eso estás viviendo en fantasía. Primero trabajaba en primera hora, estoy ranqueado en primera hora, no hago nada, que esto, que lo otro. De momento, dejaste de hablar de primera hora. Ah, fue que me suspendieron. Te votaron, Moncho, de primera hora por estar robando los periódicos. Te veían en las luces vendiendo los periódicos porque estabas pillado. Estabas pillado. Tuviste que hacer un chanchullo para darte la guagua con Amauri para que el seguro te pagara porque estabas pelado, no podías arreglar la guagua. La arreglaste, te embarataste y ahora no la puedes arreglar porque no hay más chanchullo, Moncho. ¿Tú entiendes? Tienes que ser real, tienes que vivir de las verdades, no de las ilusiones, de los cuentos. Te vamos a conseguir una novia, Moncho, porque de verdad que hace tiempo que no tienes novia. Llevaste a una para Blusón. Esa es mi novia, mira qué bonita que eres, mira, para que tú veas que estoy adelante. Al otro día tenía fotos empezándose con otro en MySpace. Que ese no eras tú, no vengas a decir que eras tú porque eras trigueñito. Y tú no eres trigueñito. Y eras alto. No vengas a decir que eras tú. Al otro día, Mucho, ¿qué es eso, chico? Te la pegó. Sabemos que te encuernaste, te encojonaste, que esto, que lo otro. Y después llevaste a otra. Mira, qué bonita, Blusón. Era tu hermana, Moncho, que vino desde allá de México. Y dijiste que era tu novia. Moncho, tu hermana es tu novia, chico. No vengas a decirle eso. Ahora estás con una de allá de Urao. Tiene 13 años, Moncho. Tiene 13 años esa nena, chico. Deja a esa nena en paz, deja que estudie. No la dañes, por favor. Vas preso. ¿Sabes que vas a ir preso? Y te la llevas por un motel y la nena ría que no se te paró. ¿Qué es eso? Seguimos con lo mismo, el alcoholismo. Estás bebiendo mucho, el panchito se te daña, no se para. No se para, Moncho. Tienes que dejarle eso, en verdad, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Mira, de verdad, que es que no estás en el nivel de nosotros. No puedes competir contra nosotros. Y es que son tantas cosas. Ahora estoy trabajando con Sergio. Olvídate que Sergio, yo soy el líder, yo hago lo que me da la gana, yo hago esto, yo hago lo otro. Llegaste un día, papi, estás trabajando con Kivani y lo boté porque soy un hijo de puta. Y después estabas cagado, chico, Kivani me quiere matar porque lo boté, hacho, me tomó una pistola, un rifle porque me quiere matar, digo, ¿qué está pasando? Digo, Mucho, no vivas de las ilusiones. A los panos no se le hacen por casa. Yo no voy a tirar algo al medio que tengo tuyo porque sabes que te masacro y te perjudico en muchas cosas. Pero tú sabes lo que le estás haciendo a los panas tuyos. Especialmente a ese pana tuyo que te está ayudando ahora que estás pelado. Tú sabes lo que le estás haciendo. No lo voy a decir al medio porque mira, te hundo. Ahora si me tiras, pues yo lo zumbo porque con eso no puedes hacer nada conmigo. Y esas cosas no se hacen, papi. Mira, eso es robar, papi, aunque tú no lo creas. Y tú ves, las personas que viven así como que de listo, así mismo terminan jodidos porque tú no puedes vivir de la listería de las otras personas, chicos. Me tienes bien aborrecido, bien aborrecido.
Te pasas roncando que la cadena mía, 4.000 pesos, eso te lo compró tu mal, moncho. Eso lo compró tu mal con un préstamo. Ah, que la cadena, mira, esto pesa más que 500 pedigüey. Chico, moncho, ¿qué pasa, por favor? Primero arregla la guagua, cómprate ropa nueva, pinta la guagua, paga lo que debes y después frontea. Vende la cadena y paga todas las deudas que tienes. Eso es lo más que puedes hacer. Vender la cadena y pagar las deudas. En verdad. Porque es que no puedes hacer más nada. Mira, yo, la guagua esa tuya, que está barata, te voy a llamar a Luis Colón para que te la arregle. De verdad. Voy a llamar a Luis Colón que te la arregle. Voy a llamar al mecánico de allí del punto para que te la arregle también por dentro. Voy a llamar al pana mío que brega en Alcohólicos Anónimos. Voy a decirle a Camila que te consiga una amiga para que tengas una novia. También voy a hacer todo. Voy a llamar al PAN para que coja desempleo. Voy a llamar ahí a vivienda para que te consiga un apartamento, aunque sea enferma, para que te vayas de tu casa. Voy a bregar contigo porque somos panas. De verdad que voy a bregar contigo. Mira esos tatuajes que tú tienes, chico. Te voy a llevar a la casa de Javi para que te los arregle. Porque supuestamente tienes un dragón en la espalda y eso lo que parece es un lobel. Un mosquito. Un lobel, un mosquito, porque no sé. Eso no es un dragón. No tiene ni colmillo, no tiene ni alas, ni nada. Yo no sé qué es eso. De verdad que te voy a llevar a la casa de Javi para que te arregle los tatuajes. Porque dan asco y tú lo sabes. Y no te lo pudiste terminar porque te dolía. Pero no, chicos, Moncho, no puedes competir conmigo. Mira, no puedes competir conmigo porque, mira, sabes que estoy adelante, que tengo apartamento, que tengo un 300, que, mira, tengo un iPhone por celular también, que eso no lo tiene nadie. Y no vengas a decir que todo se lo debo a Prudy porque sabes que no es así. Tú sabes que no es así, sabes que yo trabajo por lo mío. Y tú lo sabes. No vengas a meter a Prudy en esto, porque Prudy viene y te masacra con Alberto porque ellos no comen cuento, papi. Porque ellos no comen cuento. ¿Sabes qué, Tere? Si pasas por casa, te rocea con la manguera para que no venga a frontear. Y de verdad que vas a tener que quitarte. Vas a tener que quitarte. Y si piensas tirarme, antes de tirarme, tienes que pensar bien en lo que yo tengo tuyo, porque sabes que no te conviene que yo suelte esa bomba. Esa bomba que te va a humillar por el piso, porque ni tus panas van a querer estar en lo tuyo. Y acuérdate que esto no es para guillármela. Esto es para frontearle a cualquiera. Así que, Mauri, lo dejamos ahí para la próxima. Tú sabes. Tú sabes.